Hola, buenas tardes. Siguiendo con lo que estábamos viendo, voy a explicar. Lo primero que hay que ver bien es definirse el diagrama XLI. Si ustedes se pueden definir el diagrama XLI y si quieren verlo más en concreto, está en la guía, en esta guía de filosofías de control. Dice, esta es la variable de salida de control designada por la letra I. Sin embargo, la variable de carga L de LOA o una perturbación P puede afectar el comportamiento de la variable de salida de control. No habla de la variable que está saliendo, sino que la variable de salida del punto de vista de control. Pero si existe una variación, pero si existe una variable de fuerza X que pueda balancear los efectos de L o P, o sea, de la perturbación o de la carga, entonces es posible controlar el proceso. Y ahí viene el modelo EGN. Lo bueno que lo van a entender porque justo vimos el torque motriz, aunque este fenómeno es bastante extraño, pero sí fíjense que él guarda la relación causa y efecto, ya es un integral, porque no puede el modelo hacerlo derivativo, por lo que le expliqué de la causa y el efecto. Entonces, de esta manera se expresa el modelo. Miren, la situación del agua, aquí estamos, miren. La variable que entra es la variable de actuación. La variable que sale, flujo saliente, flujo de entrada, yo le puse flujo input, flujo output, y la variable de salida no es la que está saliendo. Y fíjense, es de B a de T es lo que entra menos que lo que sale. O sea, la variación, esto es una regla, esta es la regla de la conservación de la materia o del volumen. Filosofía, la instrumentación, ahí dice Instrument Society of America, la norma ISA. Por favor, revise las definiciones del punto 2. No hay que leérselo todo, sino que váyanse a si entienden, vinieron a la clase, váyanse a la estrategia y léanse la estrategia. Considera un modelo general donde se relaciona la variable I con la variable de actuación X y la variable de carga L. Dicho modelo general consiste en cómo adecuar el modelo X de modo que Y evolucione como se desea a pesar de la influencia de L. Aquí viene más bien redactado lo que yo estuve hablando. En el fondo, lo que se desea versus lo que está pasando es el error. Y si eso es nulo, es porque llegamos a la estabilidad o al set point. Lo primero que expliqué yo fue el lazo abierto, que había un programador, un sistema de actuación y un proceso, que pusimos de aquí el mismo ejemplo que él dice, por ejemplo, dice, el problema en el fondo consiste que el programador no se entera del resultado de su acción y no tiene incorporado una forma de corrección. Considérese una labor automática. En su programador, el usuario selecciona el más adecuado y se ejecuta. Se tiene que controlar el nivel de un estanque que es difícil medir, pero el que se conoce el consumo diario promedio de este tiene. Se programa su reposición. Queda claro que si hubiese un cambio en el consumo de agua, este estanque perderá el nivel deseado. O sea, se hace para problemas muy, ¿cómo que se llama? Muy conocidos. Y aquí el que estuvimos picando recién. Ahora, el control este de aquí, el control del lazo cerrado, aquí yo lo abrí un poquito, pero básicamente aquí yo puse R menos C, el error, y el error va a la señal del controlador, por lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Aquí está bien mejor explicado, sobre todo, aquí, disculpe profesor, aquí está el error y generando la señal de mando, y esa ustedes la calcularon. Entonces, es frecuente emplear un algoritmo proporcional integrativo derivativo. Ya, esta parte corresponde al controlador. Explico, el controlador es el que hace esto. Nosotros no vamos a ver el controlador PID por un asunto obvio que no es muy específico, es de los puros eléctricos. Y bueno, aquí está lo que hicimos recién. Pues lo que hicimos recién fue esto: un LT10, incluso hasta con un set point local 10, con un BC10, y ahí explicó el LT, el LC, el circuito hidráulico, y yo le puse el BC10. El estanque no lo definí como estanque, sino que pusimos todo el proceso.
pusimos cuál era la actuación, la de perturbación, hicimos todo esto un poco más elaborado. Control prealimentado. El control en lazo cerrado, entonces, tiene que ver con la realimentación de la variable de salida. Ahora, si hay una alimentación que no es de la variable de salida, puede ser de la perturbación. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿yo puedo controlar nivel sin un sensor de nivel? Esa es la pregunta. Por favor, piensen en lo que estoy diciendo. Ya vimos control realimentado, pero sitúense en esta disyuntiva o en este pensamiento. Tenemos el mismo problema. Un flujo input o un flujo de entrada, un flujo output, un flujo de salida, y tenemos la misma variable de salida que es nivel constante. Mi pregunta es, ¿podemos controlar el nivel de otra manera que no sea ingresando flujo SUI? Esa es mi pregunta. Cuéntenme, chiquillos. Somos poquitos, así que somos 4 personas. Podemos hablar tranquilamente. ¿Cómo se le ocurriría a ustedes controlar el nivel? Supongamos que los dos flujos, este está entrando y este está saliendo. Y no hay válvulas de por medio ni nada, sino que ustedes le dicen, controle el nivel. Ya lo controlamos obturando el flujo input. ¿Se puede controlar el nivel obturando el flujo output? Esa es la pregunta. Contéstenme, por favor, ¿y qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Lo que se les ocurra, chiquillos, porque estamos aprendiendo. ¿Se entiende, Javiera? Sí, profe, estoy ¿Cómo pensando, yo creo? creo que sí se puede. Mire, ¿cómo controla usted el consumo de mucho líquido? Con la llave, yo creo. Con la llave, ¿cierto? Aquí nosotros abríamos y cerramos la llave. Imaginemos ahora que esta llave está abierta. Podríamos poner una llave acá y abrirla y cerrarla, cosa que se va a rebalsar, abra. Es falta, se cierre. Totalmente contrario a esto que es control directo y esto es control indirecto. ¿Me explico? Ujú. ¿Se puede o no Sí, se yo creo que puede? se puede. Yo creo Se que sí. puede, ¿cierto? Sí. Manito arriba si se entendió el concepto principal. Por favor. Ya. ¿Vale, Javiera? ¿Vale? ¿Francisca? Ya. Entonces, se puede, obviamente que se puede. Entonces, para hacer eso, hay que hacer nuevamente el diagrama que leí. Y fíjense, ¿el proceso cambia? ¿Sí o no? No, porque es lo mismo. Es Eso lo estoy poniendo. mismo. Eso, compañera, eso es lo que necesito, que me diga el chilenismo. No, no, porque es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces el proceso sería acumulación volumétrica. La variable de salida, ¿qué es lo que necesitamos con la acumulación volumétrica? Sería mantener el nivel, ¿o no? Correcto, o sea, tampoco cambia. No. Nivel constante. Ahora bien, ¿sobre quién actúo? ¿Sobre F input o F output? F output, porque ahí estaría la llave. Ahí estaría la llave. Entonces, fíjate,
tomamos el nivel LT20 a un LC20, y como aquí está la llave, un conversor corriente-presión para poder que este asunto tenga fuerza. Y también se puede controlar el nivel y con set point del tipo local, porque es un control realimentado. Lee la variable de salida y controla. ¿Se entiende? O sea, podríamos controlar realimentadamente tanto por la entrada como la salida. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, lo único que cambia aquí es que ahora la variable de actuación es F0 y F-input es la perturbación. ¿Por qué? Porque F-input es como una cascada. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, y este tiene que ir abriendo para poder mantener el nivel constante, y ir al despiche o ir a una piscina de decantación, que se llama, ¿me explico? O sea, se puede, en conclusión, se puede aplicar control realimentado en la entrada como en la salida. Ahora, el control que viene se llama control prealimentado. Este se llama feedback, alimentación hacia atrás. Y este se llama feed forward, alimentación hacia adelante. ¿Qué hace este tipo? O sea, este tipo de control. ¿Qué hace este tipo de control? Él se preocupa, dice, bueno, vamos al principal. El principal era que desde el flujo input y teníamos una salida del flujo output. Si yo estoy controlando con él, porque este es mi diagrama, pero tengo, por ejemplo, aceite. El aceite no se evapora, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces el aceite, como es algo que sabemos que no se evapora, lo que podemos controlar es medir cuánto se pierde y, de acuerdo a lo que se pierde, reponer con el flujo input. ¿Me explico? En el fondo, nosotros podemos ejercer el mismo control y decir que esto es mi variable de actuación, mi perturbación, y mi nivel, y mi variable de salida es mi nivel constante. Yo leo cuánto se pierde con un flujómetro FT, llamémosle 30, y se va, fíjense, flow transmite el flujo, pero controla nivel LC 30 porque pertenecen al mismo lazo, y él va a abrir o cerrar la llave a través de un conversor corriente-presión sin set point, porque no hay comparación entre el flujo y el nivel, sino que lo que se tiene es que a medida que salga flujo, esa medida es lo que tiene que entrar del flujo. Y en el caso del aceite, es óptimo, porque si este flujómetro se ocupara para otra cosa, se saca del flujómetro. Un flujómetro bueno, magnético, vale como 3 millones de pesos. Por eso les digo que no siempre ustedes con lo que hay aquí se tienen que quedar. De repente ustedes pueden ocupar una estrategia y ocupar los mismos instrumentos para poder generar el control de nivel. Ahora, el control prealimentado tiene las siguientes características. Primero, no lee la variable de salida. Y no las lee. ¿Qué es lo que lee? Lee la perturbación. C. No tiene set point.
es como una especie de lazo abierto porque no se compara con nada, pero sí como que se le tiene que programar la proporción de cuánto va a dejar abrir respecto a cuánto se perdió. Esto viene de la conservación de la energía, que puede ser de V a dt igual al flujo input menos el flujo output. Cuando el volumen es constante, cuando esto queda constante, quiere decir que el flujo input es igual al flujo output. ¿Me entienden? Porque la derivada lo va a hacer cero. O sea, cuando se llega al nivel constante, esto se anula y por supuesto no deja de perder dinamismo el asunto porque se llega a un valor constante, sino lo que está indicando que llegamos a un valor constante, pero esto sigue en continuo, estos se llaman procesos continuos, o sea, no se cortan al 100%, esto va de 0 a 100%, no es como que hay que votar por uno o por otro, sino que hay una, como que le dijera, hay un matiz dentro del asunto. Esto, si perdió un poquito suelta, si perdió más suelta, ¿me explico? Si no perdió, cierra. ¿Cuál es la desventaja? Que al no leer la variable de salida, al ocurrir el punto A, si por ejemplo llega alguien aquí y abre esto y empieza a salirse, por ese motivo se sale, el nivel baja y este control, como no lee la variable de salida, dice lo que entra igual a lo que sale. Supongamos que fuera agua. El agua ya no puede cumplir este control en estricto rigor. ¿Por qué? Porque el agua se evapora. Entonces, claro, la primera semana tú no vayas a notar eso, pero la segunda semana, la evaporación de estar horas y días abierto, ya el nivel no se te va a ubicar en el nivel constante, sino que va a bajar aquí, en el caso del agua. Entonces, ahí ocurre una mezcla de los dos controles para controlar estos procesos. Entonces, repasando. Primero, siempre, el diagrama XLI de acuerdo a lo que se está planteando. Porque el diagrama XLI puede cambiar. Por ejemplo, podemos decir, el flujo F1 no es controlable. Si no es controlable, no se le puede poner válvula. Y si no se le puede poner válvula, se le tiene que poner válvula al flujo de salida. Ahora, si el flujo de salida da problemas, se le hace una cascada. Ahora, si no es controlable el flujo de salida y el flujo entrante, entonces no hay proceso. ¿Me explico? Uno tiene que al menos ser controlable. Entonces, atendiendo al principio de la conservación de la energía, nace el control prealimentado. ¿Por qué se llama prealimentado? O anticipativo, que esto es lo que está diciendo, un paso adelante, forward es un paso adelante, alimentación forward, porque este se da cuenta que se perdió y al tiro repone. Se antepone a la bajada de nivel. Pero él es ciego respecto a la variable de salida, así que este control, en el caso del aceite, no más sirve. Que no se evapora, por supuesto. ¿Me entienden? Ahí sirve. Pero en el caso de agua, ¿qué hacemos? Entonces, repasemos. Control realimentado tiene set point local. Lee la variable de salida. O sea, usted identifica que si lee la variable de salida, entonces el set point local. ¿Qué otra cosa? Sensor igual a la variable de salida. Aquí hay un flow transmitter y el prealimentado se alimenta con la perturbación. Entonces, a diferencia de que leí aquí la variable de salida, esa es la gran diferencia, que él lee el nivel, el feedback. Pero el feedback necesita más instrumentación que el feed forward.
El feed forward es como va a salir del paso si es que hay aceite, pero si no hay aceite es como va a salir del paso. Mientras tanto buscamos el otro sensor. Entonces, para cumplir ambas cosas, se inventó el control prealimentado más el realimentado. El diagrama XLI no cambia, sino que de estos dos se saca una suma prealimentado más realimentado. Con tal de suplir eso, entonces hacemos el diagrama, ponemos y decimos, bueno, control realimentado más prealimentado. Vamos a poner aquí la válvula, arriba, control. El IP, ¿por qué siempre tiene que ver un famoso IP? Esto transforma una señal débil en una señal neumática de fuerza. Esta parte del ramo la encuentro más entretenida, no hay que aprenderse ni una fórmula, no hay que calcular nada, hay que mirar el plano y saber leerlo. Esto es de ingeniería pura, ¿me explico? La ayudante que tuve en el 2012 fue Oscar Pega, y saben que los ingenieros, nadie sabía leer el plano, el PNNID, y ella supo, y saben que quedó contratada, y no, si bien le pagaron como memorista, pero le pagaron más que a los otros memoristas. Entonces, de repente, estas cosas así, tan chicas, como les digo yo siempre, ustedes son ingenieros de todo aquí, porque en realidad, en el fondo, tienen que saber de todo, porque a donde lleguen, tienen que saber o aprender. No se pueden limitar, porque en Chile, acuérdense que no se produce nada. No se producen calculadoras, no se producen discos duros, ni qué sé yo, cámaras, ni teclados, nada. Po. Entonces, el ingeniero, en el fondo chileno, tiene que saber de todo un poco, y bien, pues, me explico. Entonces, la señal débil eléctrica, estas tienen una linealidad. PSI versus miliamper. Eso sale en el texto. La señal es lineal de instrumentación de 4 a 20 y de 3 PSI a 15 PSI. Lo que hace amplifica la señal débil a darle una señal neumática de fuerza para que tenga la fuerza de cortar. Esa es la explicación del IP que tengo que poner siempre en las válvulas modulantes. Las válvulas modulantes tienen como una callampita, por decirlo así, que esas son las que van de 0 a 100%. Las válvulas on-off, que son las que están en los regadíos, se escriben así. Abre o cierra. Pero la que tiene la callampita, esta es 0 o es 1, o 100%. Esta no, pues matizadamente puede darte un 51,032% de apertura. Puede darte un 25,5% de apertura. O sea, la diferencia entre una señal analógica y una señal digital es que la señal analógica barre todo el rango de amplitud y la señal digital barre, en este caso, como de 2 bits o de 1 bit, porque abre o cierra, es 2 elevado a 1, que es 2. Entonces, 1 y tiene 2 estados. 2 elevado a 2 son 4 y tiene 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 4 bits. Por eso a usted le dicen, mientras más bits, más precisión tiene porque es más grande el decimal.
Este no, pues no trabaja con bit, él trabaja analógicamente. La válvula analógica es mucho más cara que la válvula digital. Bueno, volviendo al problema, teniendo claro por qué había la señal. Esto sale en la materia, lo podemos revisar si quieren, pero en la misma materia sale esto de las señales neumáticas, cómo se normalizaron, porque esto es una norma. Entonces, vamos al meollo del asunto. Tenemos que leer la variable de salida, LT10. LT10 se va a un LC10 con set point del tipo local. Luego, leemos el flujómetro, FT20, a un LC20 sin set point porque no está leyendo la variable de salida. La variable de salida sigue siendo nivel. Está leyendo la perturbación, entonces este es prealimentado y este es realimentado. Y esto va a un punto suma. Y el punto suma va al conversor corriente-presión. Entonces aquí queda solucionado el problema, ya sea aceite, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay una avalancha de flujo, antes de que el sensor sienta que va a bajar, este lazo prealimentado, por eso se llama prealimentado, o sea, anticipativo, se antepone a que baje el nivel. Entonces este sensor prácticamente no siente si la bajada es suave. Este alcanzó a actuar para poder que el nivel no sintiera. Ahora, si la bajada es fuerte, o bien se está evaporando, por ejemplo, se está evaporando el agua, él lo siente, por lo tanto este lazo no trabaja, el lazo 20 no trabaja. El que está trabajando es el lazo 10, ¿me entienden? Entonces, dependiendo del problema, se trabaja con uno o se trabaja con otro. ¿Cuál es la desventaja de un sistema prealimentado más realimentado? Es que gastan más instrumentos. Pero en la prueba no tienen que tener problemas con poner instrumentos. Ustedes ponen los instrumentos que necesitan. Lo que sí tienen que tener claro es de reconocer el lazo. Este lazo de flow se va a nivel prealimentado. De nivel se va a nivel realimentado y con set point del tipo local. Este no, porque se tiene que calibrar, entonces no tiene set point este. Y aparte viene de una lectura de la prealimentación, ¿me explico? Y ahí tienen el control prealimentado más realimentado. Ese soluciona los problemas de la evaporación del agua y además mantiene el nivel. Manito arriba si se entendió, por favor. ¿Ya? Francisca, integral, Daniela. Vale. Ya. Entonces, estos dos controles son los principales. Más el realimentado, más prealimentado es la suma, que es más caro, por supuesto, el control. Y vamos a ir al otro control ahora, que se llama control de razón. Normalmente, este control de razón se ocupa en las mezclas. Por ejemplo, nosotros tenemos un flujo 1 y un flujo 2 y un flujo 3. Entonces, esto es como mezclar, disculpen, agua y café. Supongamos que el agua está endulzada, por supuesto. La diferencia con llenar el vaso de este control es que este control te puede hacer un 25% del café a buen gusto. ¿Cómo lo hace una máquina que es digital? Primero, tiene dos válvulas
De hecho, los compadres optimizan más esto para que la cuestión sea más barata todavía hacer la máquina. Entonces, tienen, disculpen, dos válvulas digitales y tienen un controlador. Un controlador, voy a poner un PLC. Program Logic Control. Este Program Logic Control tiene una análoga input, una análoga output, un digital input y un digital output. Del digital input no tenemos nada. Ah, sí, tenemos que la persona echó la moneda. Supongamos que el café vale 100 pesos, no. El café vale 1000 pesos. Y no es una moneda, un billete. Ya, pero supongamos que echó 2 de 500 o 500 pesos vale el café. Esa es la única señal que le entra. Cuando le entra, se conectan las digital output y hay un programa que nos dice cuánto va a llenar esto. Dice, de esto tiene que ser un 5% de café y un 95% de agua para poder lograr esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le pone un temporizador, un timer, que abra, qué sé yo, para un 5% tiene que abrir 10 segundos y llega al 5%. Después se abre qué sé yo, 20 segundos y abre y termina lo. Lo que falta es otro digital input que revuelva por durante 5 segundos. Entonces, echa 5 segundos mientras otro se demora 20 y ya está revolviendo. Entonces, en menos de, incluso se demora menos porque son rapidísimos. 5 segundos se demora todo el proceso. Entonces, en 5 segundos está el café. Y eso hace la máquina de café, ¿me entiendes? A simple raco. Ahora, los tipos, ¿cómo lo hacen para ahorrarse esto? Hacen chocar los flujos aquí. Y hacen que este flujo que es menor, con mayor, choquen. Y el choque se evitan esa señal completa y por lo tanto no van a comprar un PLC. Un PLC es súper caro. Va de los PLC más chiquititos que valen como 100.000 pesos hasta PLC que valen 25 millones de pesos. Porque tienen mucho más rack y mucho más salida. Entonces, el control de es bien bruto porque o no. Abre, cierra, revuelve. Abre, cierra, revuelve. Echó la moneda, abre, cierra, revuelve. Ya. Ese control no es fino. El control fino es el control continuo, que es el que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales, el que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros necesitamos mezclar en la proporción correcta el producto de F1 y de F2. Sin batidora, sino que tiene que esto caber justo. Entonces, en el control de razón, ¿cómo creen ustedes que se llama el proceso? Eso, háblenme, chiquillos, ¿cómo creen que se llama el proceso? Olvídense que estamos llenando la cuestión porque llenar el café pertenece a otro proceso que se llama acumulación volumétrica y que seguramente va a abrir o cerrar. Pero en este caso, ¿cómo le llamarían al proceso? Según lo que a usted se le ocurra, chiquillos. Chiquilla, 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 Marcelo, chiquillos. ¿Cómo se creen ustedes que se llama este proceso? Contesten lo que se les ocurra, chiquillas. Chiquillos. Participen, participen. Como,
Pregunta por el nombre que le daríamos a este proceso donde entran dos flujos. Exactamente. Entrada de biflujo o, no sé, llenado por dos flujos o algo así. Ya está el proceso de llenado, así que no es llenado. Pero ¿qué está pasando con los dos flujos? Que están entrando a la vez, por lo que Ya, entendí. y cuando entran a la vez, ¿qué es lo que usted obtiene? Una suma, una adición. Ya, y la adición. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué hace usted cuando va a lavar ropa, por ejemplo? Echa el detergente y echa una cantidad de agua, ¿cierto? O va a lavar losa, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué es lo que obtiene cuando los mezcla? O sea, en ese caso sería una mezcla jabonosa. Correcto, por ahí vamos. Entonces, ¿cómo se llama el proceso? ¿Mezclado? Eso, compañera. Lo único que se me ocurre. Pero si eso es lo que es la ingeniería, por lo que se le ocurre. Esto se llama mezcla entre F1 y F2. ¿Cuál es la variable de salida de la mezcla? O sea, ¿cómo yo sé que la mezcla me quedó bien? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Francisca? Francisca, o Daniela, disculpa, Daniela. Daniela, ¿cómo tú sabes que el café te quedó bien? Cuando uno se lo toma. Bueno, O es sea, uno sería como el receptor sería, o sea, uno como usuario sería el controlador de que si te quedó bueno o no el café. ya, pero si tú quieres darle la receta a alguien, ¿cómo le das la receta? Con proporciones. Con proporciones, porque esto se llama razón. Y la razón, acuérdate que la razón es igual a la proporción. Sí, estáis súper bien. Es el razonamiento socrático, ¿me entendís? Que yo no te estoy dando la respuesta, te estoy preguntando. Y tú estás construyendo la respuesta, ¿me explico? Yo te estoy validando lo que está bien, ¿me explico? ¿Se entiende el resto del curso lo que estamos hablando? Manito arriba, por favor. Estamos en pleno razonamiento, esto es un pleno razonamiento que no se da tanto acá, pero yo en las cátedras siempre lo hago, ¿me explico? Siempre tenemos una buena conversación para poder que a usted le quede claro el concepto principal. Aquí no estamos hablando del concepto que sale en Wikipedia, que es la mínima entidad, no, estamos hablando de un concepto universitario. Entonces, como bien dijo la compañera, esto es una mezcla entre estos dos flujos. Ese es el proceso. ¿Cuál es la variable de salida de la mezcla? O sea, ¿cómo usted se asegura que la mezcla fue lo que usted quería que fuese? Por ejemplo, supongamos que este es café líquido y este agua líquida. Entonces yo digo, tiene que entrar tanto de café por tanto de agua. O sea, por ejemplo, son 2 cucharadas de café por, qué sé yo, el estanque completo de agua. Por decir que el vaso de agua. ¿Me explico? Pero yo, ¿cómo me aseguro que esto vaya siempre en la misma razón? ¿Qué tendría que saber yo para poder determinar si estamos en razón constante, aunque se haya hecho un poquitito de flujo? O se haya hecho más flujo. Sin hacer mezclas así físicas que estén revolviendo, homogenizando el producto, ¿me explico? Igual puede haber, por supuesto, un homogenizador aquí, ¿me explico? Pero que ya eléctrico puede estar dando vuelta todo el rato sin problema porque se entiende que está hecho para que gire, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿dónde podemos leer la cantidad de flujos que está entrando? Porque con eso vamos a ver si estamos en la razón, ¿cierto? ¿Se entiende? Háblenme, chiquillos. Razonemos un poquito porque no saco nada con pasar la materia por botones si
el razonamiento tiene que venir de ustedes. ¿Me entienden? Daniela, Marcelo, Javiera, ¿se entiende lo que les quiero preguntar? Lo que les estoy preguntando, lo que estamos hablando. Y si bien se hace una mezcla, necesitamos saber antes de que se mezclen si la proporción es la correcta. Eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo medimos la proporción? Esa es la pregunta. ¿Qué tendríamos que medir para saber que la proporción que se ingresó fue la correcta? Esa es la pregunta. ¿Qué habría que medir, compañero? Los flujos de entrada. Exactamente, se da cuenta que el método socrático funciona porque uno como profesor tiene que ser capaz de preguntarle al alumno y de ironizarlo también, porque yo me sé la respuesta, entonces lo que estoy haciendo es ironía, pero una ironía rica en términos de sabiduría, porque, no vamos a decir de sabiduría, pero de ¿cómo que se llama? De dialéctica, o sea, que yo hablo con usted, pues no es la cuestión. Está muy bien, compañero. Él dice, sabiendo lo que ingresé, voy a saber cuánto es de cuánto. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un flow transmitter y un flow transmitter. Ahora, necesito un flow control. Ya. Entonces, hay que decidir quién es el maestro en el control de razón y quién es el esclavo en el control de razón. ¿Me explico? Hay un producto entre el café y el agua que es más caro. Generalmente el producto más complicado de obtener es el que nos conviene que sea la perturbación del diagrama de equilibrio. Entonces, si esto es café y esto es agua, ¿quién es el más caro? Y por lo tanto, esa es la perturbación. Contesten. Marcelo, por favor. El café. El café. Gracias, Francisco. Entonces, como el café es más caro, porque eso es el supuesto, no tenemos anunciado todavía cuando hagamos la prueba o el ayudante haga la prueba, usted se va a dar cuenta de que el ayudante por algo elige una y no elige la otra. Entonces, el café es el que da el set point, ojo, pero también el café, el flujo 2, es el que da la perturbación. El flujo 1 es medir cuánto mide el flujo 1 dividido por el flujo 2, y esa es la razón. O sea, mi variable de salida es mantener esa razón. ¿Cómo lo hago? Como bien dijo el compañero, midiendo los dos flujos que están entrando. Y ahora, sabiendo que este es el que perturba es el maestro, y el que le da el set point. Y lleva otro tag number. Y este set point es del tipo set point remoto, porque lo entrega un instrumento o un controlador. Él informa y el controlador determina si abre o cierra. Señal eléctrica. Ahora, el que tiene la válvula o el esclavo, los esclavos llevan el mismo tag number y el maestro lleva un tag number diferente. Entonces, veamos cómo es la dinámica del asunto. Le echan café, por ejemplo, le echaron una cucharada y media, 1,5. Pero la razón dice que tiene que estar F1 EAF2 como supongamos que el flujo F2 tiene que ser 1/8 de la cantidad que le echan a F1. ¿Me explico? Entonces, a ver, disculpen. El flujo F2 es al flujo F1 como es a 8. ¿Por qué? Porque el flujo 1 es
8 veces más grande que el café. ¿Me entienden? Entonces ahí ustedes se dan cuenta quién es el maestro, quién es el esclavo, no aquí, sino que cuando se define en el más caro. Acá ven la proporción. Entonces la proporción es 8:1. ¿Me explico? Ahora, si la proporción varió a 1,5, entonces regla 3 simple, y esto es lo que hace el controlador. El controlador dice, bueno, échame 8 por 1,5 de X agua. Y el tipo va y abre aquí 8 por 1,5, porque se mantenga respecto a lo que se echó. Si este echó 2, entonces él va a volver, tiene que volver a ajustarse a 2, a 8 por 2, 16, tiene que empezar a echar. Si este echó 2, este echó 16, porque la proporción era 8:1. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy fácil hacer un café, por decirlo así, quiero un cuarto de la taza. No importa, te da el 25% al tiro. ¿Por qué? Porque lo va a hacer coherente con la proporción. Aunque el volumen sea, no tiene que llegar a un nivel constante necesariamente, sino que la proporción está bien hecha. Y la proporción se la entrega, esta información la entrega al controlador y esta información. Y él internamente hace esta ecuación. Y abre o cierra. Y ojo, y para controlar el nivel, miren, aprendiendo lo que ya sabemos, control realimentado a nivel, no, pues miren, fíjense, aquí no va a definir diagrama X-Ley, si es el mismo. Pero fíjense, voy a controlar el nivel con este. Entonces pongo un LT, aquí va a ser un realimentado LT 10, ya lo ocupé, 20 ya lo ocupé, 30. Como leo la variable de salida, set point del tipo local, LC 30 con set point del tipo local. Y abro o cierro esta válvula. Entonces, el tipo dice, bueno, si llega al nivel tope, corta. Si corta, tiene que mantener la relación. 0 no va a dar infinito en ingeniería, sino que lo que va a entender que si no hay nada, hay que mandar a cortar la válvula. El nivel mandó a cortar la válvula y la válvula mandó a cortar a través del controlador, como le dio 0, dice, no, corta, porque ya llegamos. Y corta el nivel. ¿Se dan cuenta? Aquí hicimos un control de razón y mamá hicimos un control de nivel realimentado. ¿Se entiende más o menos? Manito arriba, más o menos, chiquillos, que estamos recién introduciendo y no han tenido ejercicio, pero así más o menos, ¿se entiende? Eso. Arriba la manito por si se entiende. Y si no, pregunten cualquier cosa. Francisca, Javiera, ¿alguna consulta? Me imagino que pueden estar ocupadas. Ya, vale, Francisca. Entonces, ese es el control de razón. Vamos al último control. Y eso es toda la materia de la PEP. Porque en realidad, la materia de la PEP, si bien es poca, tiene cualquier variante. Por eso yo limito la materia hasta aquí, porque si meto causa y efecto, se alarga. Ahora sí vamos a tener tiempo como a poder pasar esta materia tranquilamente bien. El cuarto control. Veamos las características del control en razón primero. Set point siempre local. Variables maestras. Se ubica en L. Variable esclava. Y controlador esclavo. El set point no es local, disculpen. El set point es remoto. Porque se lo entregaba un instrumento. La variable maestra es la perturbación. La variable maestra y esclava a la vez leen la variable de salida y le informan al controlador, como dijo el compañero. Entonces sería 1, 2, 3 características.
tiene set point remoto, para leer la variable de salida tiene que leer la variable maestra y la variable esclava. Y en la variable esclava se obtura. Ahí está el diagrama de XLI. Si lo dibujamos tal cual como debería ser, diríamos el proceso es mezcla en TK1, la variable de salida sería la razón, la variable de perturbación sería F2 y la variable de extorsión sería F1. Ese es el caso que vimos, era este, estamos haciendo eso y había una salida. Después dijimos, pero aquí mismo hagamos acumulación volumétrica, la variable sería el nivel, lo que lo perturba el nivel es F3, pero F3 no es gran perturbación porque no hay enunciado, y arreglamos sobre F2. Fíjense que no se pueden pisar la cola cuando hacen los diagramas XLI. Esta variable es única o unívoca, ¿me explico? Las perturbaciones pueden ser más, pero las variables de actuación y de salida son únicas. Y cuando ustedes están haciendo el diagrama XLI y ponen F1 y F1, significa poner dos actuadores en la misma cuestión, entonces el proceso les va a salir malo. Aquí tiene que ser diferente esta, y obviamente las variables de salida son diferentes, porque son dos procesos distintos. Sin embargo, en este ejemplo pudimos hacer la instrumentación de los dos procesos a la vez. Eso es del control de razón. O sea, el control de razón toma ambas variables. El control prealimentado toma la variable de perturbación L. El control realimentado es más simple porque toma la variable que se desea, la variable de salida. Y el control de razón, para poder leer la variable de salida, que es la razón, tiene que leer, como dijo el compañero, los dos primeros. Ya. El control que viene se llama control en cascada. El control en cascada se ocupa para fuertes no linealidades en la variable de actuación X o mal suministro de la misma variable de actuación. Por ejemplo, cuando ustedes en la noche van a abrir el agua, como hay mucha presión, ustedes abren un poquito y sale cualquier agua. Entonces ustedes van y inteligentemente ya no lo abren como en el día, sino que la abren un poquitito menos o un poquitito más, ¿me entienden? Porque ustedes saben que al abrirla normalmente en el día, la cuestión se les dispararía, ¿me explico? Entonces, este control en cascada tiene que ver únicamente con la variable de salida, o sea, con la variable X, la variable de entrada X. Por ejemplo, supongamos que pueden haber esas dos condiciones, que haya mal suministro o que la válvula que se compró fue no lineal. Por ejemplo, las válvulas pueden ser lineales, isoporcentuales y de apertura rápida. Esta es el vástago mide Z y este es el caudal Q. Por ejemplo, una válvula lineal al 50% tiene que caber en la mitad. Pero fíjense, esta válvula la obtiene en un 20%, el mismo valor, este en un 50%, y la otra obtiene el mismo Q por acá, casi en el 90%. ¿Me entienden? Entonces la válvula lineal llega aquí y lo que hace el control en cascada hace lo mismo que vimos en la primera materia, linealiza en torno al punto. Pues, lo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando el agua está caliente, pero no está lo suficientemente caliente, se han fijado que ustedes tienen que bajar el agua, cosa que pase menos flujo y se caliente más el agua y el agua esté más calentita. Esa milésima que ustedes piensan o que mueven un poquito más el vástago de la llave, es lo que está haciendo que ustedes se ubiquen en el punto de equilibrio.
Y a partir de ello decidan cuál es mínimo y cuál es máximo. ¿Me entienden? Es una forma de linealizar ingenierilmente el asunto. ¿Cómo se hace? Tenemos el mismo problema. Este no tiene diagrama de QLI, este es una estrategia de control. O sea, están las estrategias de control y esta es una de las estrategias, pero el diagrama de control cascada como que no tiene que ver con el diagrama de QLI directamente. Veámoslo. Supongamos que el flujo input es de mal suministro o tiene una válvula no lineal, que son los dos casos que se pueden dar. Ahora, les pueden decir mal suministro diciendo que va de valores bajos a valores muy altos. Eso también está dicho de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disculpen, vamos a ponerlo acá para poder que se entienda lo que hace el control. Entonces, un LT 10 a un LC 10 con set point del tipo local, porque estoy haciendo un realimentado. Disculpen. El proceso, lo voy a escribir acá, sigue siendo el mismo, o sea, tenemos acumulación volumétrica, nivel, quien perturba el nivel es el flujo F2, F1, F2, y actuamos sobre F1, y a F1, como es de mal suministro, le agregamos un asterisco para poder darnos cuenta que cuando instrumentemos hay que hacer aquí la cascada. ¿Y la cascada de qué se trata? Se trata de emular la inteligencia esa que ustedes tienen para abrir un poquitito más la llama, ¿me explico? Miren, lo voy a explicar con el ejemplo de la llama de gas. Por ejemplo, esta llama de gas esa, ¿la ven? Ya, miren. Esa llama de gas en la mitad tiene el máximo, aquí está máximo. Cuando lo llevo al final, se baja. Entonces, si vemos esa llama de gas, ¿cómo es su curva? Fíjense cómo es su curva. Cuando está en cero, disculpen, cuando está en cero, cuando llega a la mitad es máximo. Ahí es máxima, está la llama hasta arriba. Pero fíjense aquí, yo puedo llegar a lo mínimo, despacito, 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 y ahí llegué para lo mínimo, y más mínimo que el mínimo que da la llave al final. Entonces, acá hay una ecuación de segundo grado. Ahí sube, llega a la amplitud, y cuando baja, estoy bajando, bajando, bajando. Y esto es lo que ustedes hacen en la ducha, cuando quieren agua caliente, bajarla hasta que llegue a un punto que ya es incluso menor. Pero esa inteligencia uno la hace inherente. En el caso del controlador, aquí ya hay poca llama, ¿me entienden? Puedo poner la mano ahí, ¿no? A la hora que pongo ahí, es imposible poner la mano, ¿me explico? Entonces, ustedes pueden llegar a este valor y después cuando bajan, matizadamente, miren, yo estoy moviendo un poquitito aquí yo empiezo a mover de a poquitito. Ahí poquitito, poquitito y se cortó ya. Entonces, si eso lo llevamos al gráfico, para explicar justamente la válvula, entonces, ¿qué es lo que hizo esa válvula respecto al vástago? La válvula sube en el 50%, tiene su máximo. Y después cuando ustedes le dan, llega ahí y se va.
porque ahí llega al 100% del vástago, queda fija a ese nivel. 100% del vástago. Y da un flujo volumétrico, o sea, un flujo calórico máximo en la mitad, pero aquí ustedes pueden llegar al nivel, aquí. Entonces, en este rango linealiza la función. Y además, ustedes pueden pegar una buena linealización, llegar a un punto de equilibrio estable. Y este punto, en flujo de gas, la imagen es lo mismo que el punto final. Pero ustedes quieren menos de ese punto, entonces tienen que linealizar ahí. Para eso se ocupa el control en cascada, para poder ocupar las válvulas que son no lineales, o los flujos, que los flujos son muy inestables, suben y bajan. Entonces, ¿qué se hace? Antes de la válvula se pone un sensor esclavo de flujo, un FT 1020, que informa cuánto flujo está pasando, que es lo mismo que yo estoy haciendo, pero lo estoy mirando el flujo. Después va un Flow Control 20. Este le informa, y este ya sabe ese poquitito, ya conoce esta curva. Y ahora, ¿quién le indica remotamente cómo tiene que funcionar? Con un set point remoto, el maestro. ¿Me explico? Entonces, el nivel al final se atiende por una subida o bajada de flujo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque esta válvula es no lineal, pues. Entonces justamente de repente necesitamos operar en esta zona nomás, y no en nuestra zona que va del más al menos y bruscamente, sino que necesitamos la zona matizada. Eso lo puede hacer un humano, pero los controladores están basados en el humano. Entonces, el humano obviamente, el flujo yo lo veo con mi ojo y ahí tengo otro sensor, o lo siento, con un sensor de temperatura, obviamente no me den las manos, pero en este caso lo veo, y voy regulando. Y en el caso de la ducha, ustedes van regulando, por ejemplo, el flujo de calor, cuando tienen mucha agua, es helado, pero si ustedes bajan el flujo de calor, o sea, bajan el flujo de agua, hay menos agua y en el mismo calefón, por lo tanto se calienta más el agua. Es lo mismo que la ducha, pero ese poquitito es todo esto que corresponde al control cascada. El resto sigue igual. Esa es la cascada. Y ahí queda listo ese punto. Si no existiera la cascada, iría directo ahí, porque regularía más y menos, pero como la válvula es no lineal o existe mal suministro, se tiene que poner esa cascada y ahí el flujo se arregla. Más o menos, le puede preguntar más o menos. ¿Se entiende esto? Pongan la manito arriba, por favor. Uy, ¿nadie lo entendió? ¿Dudas entonces, compañeras, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Hay alguien, chica? Ya. Daniela, ¿se entendió? Marcelo, ¿se entendió? Javiera, Francisca. Lo voy a esquematizar ahora, obviamente, para poder que se vea más. Más o menos esta es la materia de la PEP 2. Entonces, vamos a ver al tiro las características del control en cascada. Fíjense, control en cascada tiene set point. Profe, Dígame. es que estamos en la hora. Sí, Podríamos seguir viendo. estoy terminando, compañero. Solamente esquematizo y termino. Ya. Esto me da una señal de error. Pero esto va a un controlador maestro. El controlador maestro, en vez de dar una señal de mando, le manda a otro controlador esclavo
Y el controlador esclavo se relaciona con la válvula, que es el sistema de actuación, y recién afecta al proceso. Porque acuérdense que esto tiene que ver con la variable X. Y este es el sensor esclavo. Se da cuenta que hay una realimentación solamente en la variable de actuación. El L no se toca, el proceso no se toca, pero sí se desea a nivel constante y ese se lee con un sensor maestro. Y ese sensor maestro recién se compara aquí. Entonces, veamos dónde están ubicadas las cosas. Controlador maestro, LS10. Sensor maestro, LT10. Sensor esclavo, FT20. Esta válvula le vamos a poner BC20. Controlador esclavo, FC20. Sistema de actuación, BC20. El proceso, acumulación volumétrica. Lo interrumpe F2 y la variable de salida ahí es nivel. Entonces, si se fijan, lo único que se le añadió fue un control realimentado dentro de otro control realimentado. Ese es el control en cascada. Y eso sería, compañero, la materia. Después lo que vamos a ver es cómo leer, disculpen, es cómo leer esto, ¿me explico? Y eso sería, compañeros. Voy a parar el video para atender las consultas.